para todos en casa, bienvenidos. Quiero contarles que hoy nos está acompañando como panelista invitado Enrique Navas, comisario general de la Policía Nacional en situación de retiro, ex jefe de la Guardia Republicana, ex director nacional de cárceles y de Policía Caminera. Un gusto, que nos acompañe hoy por aquí. Muchas gracias, igualmente. Muy bien. Pero en realidad vamos directo al primer tema que nos convoca en el día de hoy. Saludar primeramente y visibilizar que hoy es el Día Nacional de la Prevención del Suicidio. No es un tema nada menor. Nosotros venimos tratando en el programa, siguiendo en realidad un poco el trayecto que está haciendo el gobierno y demás organizaciones en pos de apuntalar todo lo que tiene que ver con salud mental en nuestro país, ese debe tan grande. Pero bueno, lo iremos comentando en el correr de la semana. No quería dejar de señalar que hoy es el Día Nacional, entonces. Bueno, el fin de semana, novedades, el Frente Amplio aprobó las bases programáticas que tiene unos 7 ejes y 75 propuestas. Un Frente Amplio que seguramente no va a ser el mismo que gobernó 15 años, que tendrá nuevas miradas para un eventual futuro gobierno o nuevo periodo. Un Frente Amplio que, como toda coalición, tiene sus discrepancias internas, pero por unanimidad llega a acuerdos. ¿Cuáles son? ¿Dónde queda lo discordante? Muchas preguntas para hacerle a su presidente que nos acompaña en el día de hoy, Fernando Pereira. ¿Cómo le va? Un placer estar con ustedes, como siempre. Bueno, muy bien. Obviamente todos vamos a querer hacer preguntas, pero yo arrancaría por esa general. ¿Cuál es el peso de un programa cuando todavía no estamos en las internas? Entonces uno podría decir, bueno, va a ser el mismo programa si fuera Orsi el candidato, si fuera Cose. ¿Y qué tanto es un compromiso de intención que después también han vivido la experiencia de ser gobierno, ¿no? Uno sabe lo que pasa cuando se está en el poder y cuando hay que repartir y hacer presupuestos y demás. Sí, un programa básicamente es lo que un partido sueña con hacer con un país. Me decía Botinelli hace pocas semanas que se podría reducir a 6 frases. Y si lo pensás es verdad. Cuando el Frente Amplio dice queremos construir un país productivo, es decir, que genere valor, que cuide la transición ecológica, que cuide el ambiente, que se desarrolle su gente en igualdad, que genere niveles de distribución de riqueza adecuados, en general lo que está hablando es de un programa, no de medidas de gobierno concretas, sino de un programa, de un conjunto de aspiraciones que un partido tiene para transformar la sociedad. Luego esas aspiraciones se ven tensionadas por circunstancias internacionales, nacionales, sí, por crecimientos económicos o decrecimientos, pero tiene un objetivo, sabe hacia dónde va y en general los partidos en el Uruguay saben hacia dónde van. El Frente Amplio tiene la particularidad que construye su programa con mucho tiempo, que lo construye. Por ejemplo, este proyecto de programa lleva más de un año de discusión, se atravesó todo el país, se conversó con la academia, con la ciencia, con la intelectualidad, con los trabajadores, con los empresarios, con los productores. Se hicieron a través del Frente Te Escucha 1.400 distintas reuniones con organizaciones de todo tipo para escuchar qué esperaban del Frente Amplio y también cuáles habían sido los principales errores del Frente Amplio. Y de ese aprendizaje surgen estas 80 páginas, cerca de 80 páginas, que intentan generar condiciones para transformar un Uruguay que se ha visto estancado en este periodo de gobierno. Bueno. Entonces, de alguna manera, a un país estancado tiene que haber una propuesta de desarrollo, una propuesta de justicia social, una propuesta de distribución equitativa de la riqueza, que son de las cosas más difíciles de hacer. Bien, y justamente desde la perspectiva del Frente Amplio, que usted lo acaba de plantear, se ve al Uruguay estancado, desde ese lugar, ¿qué tanto va a poder hacer un eventual futuro gobierno del Frente Amplio? Pensando en porcentajes, ¿qué tanto se puede aspirar a, recuperar situaciones situaciones, digamos, en las que entienden que el Uruguay quedó estancado? ¿Qué tanto ir para adelante? ¿Qué tanto empatar? ¿Se entiende lo que voy? Sí, por ejemplo, hay cosas que son para la percepción del Frente Amplio. Hay cosas que el Instituto Nacional de Estadística mide. Si usted mide el salario, tuvo 3 años de salario perdido. Y en el mejor de los casos, al final del gobierno de la calle,
va a tener el mismo salario que ahora, pero no lo va a tener el sector gastronómico, ni el sector hotelero, ni el sector vinculado al turismo. Con lo cual, una buena parte de los trabajadores no van a tener siquiera el salario de 2019, media década perdida. Eso es un país estancado. Usted podría decirme, pero lo que pasa es que tuvo la pandemia. No, pero el país en términos de producto, en términos de riqueza per cápita, creció. Lo que pasa es que distribuyó en términos regresivos. Hoy el sector poderoso de la sociedad depositó más dineros en el exterior y en el Uruguay, y los trabajadores perdieron unos 1.000 millones de dólares que luego no se gastan. Luego le puedo decir, está estancada la situación de comercios de frontera en el litoral con Argentina y también en cierta medida en la frontera con Brasil. ¿Hay política de fronteras? Algunas hubo, tardías, que generaron problemas en el empleo. En la zona del litoral el desempleo toca a veces cerca de 15%, 14 y pico por ciento, y uno ve que faltan políticas concretas. Si uno lo mira en términos educativos, con solo leer el documento Aristas, ve decrecimiento de los rendimientos en lectura y en escritura, y sobre todo ve ampliación de la brecha entre contextos favorables y contextos desfavorables. Yo entonces, digamos, Pereira, que si uno lo mira en política exterior, mira un TLC con China que no se concretó. Porque puede seguir, así puede seguir hasta no, para mostrarle el nivel enorme de estancamiento. No es que estancó en un solo tema. Se entendió la idea de lo que es la perspectiva del Frente Amplio. Y pregunto, porque claro, hay muchos análisis que se pueden empezar a hacer ahora y que se van a hacer al final del quinquenio, sin duda, que tienen, bueno, el valor de la perspectiva, ¿no? De, bueno, haber podido mirar para atrás. Y desde ese lugar le pregunto con total honestidad, ¿cómo imagina que habría sido la capacidad del gobierno de repuntar después de la pandemia si se hubieran seguido, por ejemplo, los consejos o lo que planteaba el Frente Amplio en el inicio de la crisis? El Frente Amplio planteó... ¿Habría quedado algún peso para salir del estancamiento? Bueno, en el mundo se está discutiendo una reformulación de las políticas tributarias y de las políticas distributivas post-pandemia, porque la pandemia dañó al sector más débil de las sociedades de todo el mundo, incluyendo la europea. Hoy Europa discute cómo distribuir mejor sus ingresos y Uruguay los distribuye peor que los que le distribuía en 2019. Uruguay hoy tiene otra vez decenas de miles de uruguayos que se alimentan en ollas populares. Pero no me está respondiendo la pregunta, Pereira. ¿Se acuerdan que cuando empezó la pandemia, es verdad, todo el mundo tenía una incertidumbre enorme, pero los planteos de la fuerza de política Frente Amplio apuntaban a poco menos que una renta básica? De haber ido hacia ahí, de haber cerrado fronteras, que era también parte de los reclamos, ¿cómo estaría el Uruguay hoy? No, le estaba contestando, pensé que no le estaba contestando. Nosotros hicimos una serie de propuestas económicas que atendieran las circunstancias de los uruguayos que estaban en peor circunstancias. Sobre todo los uruguayos que podían caer en pobreza a partir de un informe que se había hecho en el Instituto de Economía, a partir de un informe del economista de Rosa y otros economistas. A partir de ahí se decía, Uruguay tiene que invertir un punto del producto, unos 500 millones de dólares, para evitar que 100.000 uruguayos caigan por debajo de la línea de la pobreza. El gobierno no asumió estas políticas, 100.000 uruguayos cayeron por debajo de la línea de la pobreza, de los cuales hoy permanecen 42.000. ¿Y cuántos hubieran caído de haberse invertido? Bueno, si se hubiera invertido, no hubieran caído. Digo, porque a veces, no sé si es un tema de que la perspectiva está demasiado polarizada, ¿no? Entonces no se ven los posibles matices en el medio. Pero usted también dice, en el mundo está pasando lo mismo que en este país. No, en el mundo se están discutiendo cambios tributarios para favorecer a estas personas que quedaron más golpeadas post-pandemia. En Uruguay no se están discutiendo. Uruguay tiene 42.000 pobres más que 2019, aunque su riqueza es superior. Estos no son datos del Frente Amplio, estos son datos de la nación. ¿No fue acaso siempre un gran problema que tiene este país? Bueno, la región, ¿no? En general. ¿Qué podría ser la distribución de la riqueza, ¿no? Bueno, el Frente Amplio distribuyó mejor que los partidos tradicionales. El Frente Amplio tomó un gobierno con más de 50% de niños pobres y dejó el gobierno con 17% de niños pobres. El Frente Amplio tomó el gobierno con 40% de personas pobres y lo dejó con 8% de personas pobres. El Frente Amplio agarró el gobierno con 3.2% del PIB
invertido en educación, terminó el gobierno con 5,2%. Estos son cambios radicales en la distribución de la riqueza. El Frente Amplio creó el plan de emergencia, el Frente Amplio generó los recursos para la descentralización universitaria y hoy se pueden recibir primera generación de egresados universitarios en Salto, en Paysandú, en Colonia, en Maldonado, en Rocha, lo que antes no sucedía nunca, Sin duda fueron jamás. 15 años de adelantos muy importantes, de cosas muy buenas. Por alguna razón también perdieron el índice gobierno. Gini mejoró. Bien, pero por alguna razón, con todo eso a favor, y viento de cola incluso, perdieron el gobierno. Pero Entonces, gobernamos 15 hoy, años, Victoria. Bueno, por eso hoy... Con mayoría 15 años. ¿Qué hacen hoy? ¿Qué podrían hacer hoy? ¿O cuáles son los ejes fundamentales del programa? Que, lejos de las perspectivas, ¿no? En los hechos concretos, con el Uruguay, con estos números, ¿qué apuntarían transformar? ¿Continuar alguna política que haya valido la pena? ¿Y cuál revertir? Bueno, muchas han sido continuadas porque eran imborrables. Por ejemplo, el Plan Ceibal, por ejemplo, la Operación Milagro, es decir, la operación de ojos de las personas con menor poder adquisitivo. No, digo del Frente Amplio de aquí a más, si eventualmente ganara el gobierno futuro. Cualquier gobierno las haría. El Frente Amplio colocó como 6 objetivos el día 26 de marzo. Un objetivo es proteger a la niñez y, de hecho, bueno, la diputada Lustenberg ha estado impulsando un acuerdo interpartidario para colocar recursos y políticas interinstitucionales que protegieran la infancia hasta los 18 años y que esto generara mejores condiciones para el futuro. Sí, la tuvimos sentada aquí conversando sobre Un país que produce alimentos para 30 millones de habitantes no debería poder tener 2 de cada 10 niños por debajo de la línea de la pobreza, con los efectos que esto tiene luego para el futuro de la sociedad y para los futuros de esos niños. Pusimos una prioridad en jóvenes. No puede ser que analicemos los datos y nos den que los jóvenes tienen el doble de desempleo que las personas adultas y no tomemos políticas concretas para darles oportunidad de acceso a estudio y trabajo, a generar condiciones de mejor inserción juvenil. Bien. Una fuerte apuesta a la cultura, como tú sabes, donde vos y yo vivimos en un circuito de 3 kilómetros podemos acceder a 50 salas teatrales y en otros lugares del territorio no se puede acceder a ninguna. Es decir, intentar generar condiciones para que la cultura sea parte de la pública felicidad. El trabajo, construir puestos de trabajo supone pensar el Uruguay del futuro, pensar cuáles son las cadenas de valor en que el Uruguay va a poder exportar e incluso trabajar para el mercado interno y de ahí generar puestos de trabajo y desarrollo sustentable, es decir, cuidado ambiental. Y después construimos la lógica que es imprescindible ir a una educación que tenga un presupuesto adecuado de 6% en educación y 1% en investigación y desarrollo. La pandemia, en cierta manera, nos mostró con claridad... Pero la pregunta obvia es, si no pudieron ustedes llegar a ese presupuesto del 6%, ¿cómo van a hacerlo mañana? Nosotros llegamos ¿Cómo construir un programa de promesa fuimos de en ese tema, por ejemplo? 3,2% de un PIB de 15.000 millones a 5,2% de un PIB de más de 55.000 millones. Eso supuso duplicación del salario de las maestras y de las profesoras. Pero se seguía pidiendo el 6%. Triplicación, pero fuimos en esa dirección. Ustedes se acordarán, yo junté firmas para ese plebiscito, que la solicitud de los sindicatos de la enseñanza era 4,5% del PIB para la educación. Nosotros llegamos a 5,2% y aspiramos a llegar a 6 puntos del PIB porque es una aspiración de la UNESCO y porque la compartimos. Y creemos que es perfectamente posible en la medida que se priorice la educación como elemento efectivo de superación de las personas. Sí, eso sin duda. Poner a la prioridad a la educación y darle menos presupuesto... ¿Irían para atrás en la reforma, en la transformación educativa? Nosotros no vemos reforma alguna. Lo que vemos es un conjunto de anuncios, bueno, pero una volverían para atrás, pública. por ejemplo, en lo de competencias y no tanto contenido, porque para muchos del Frente Amplio la palabra competencias irrita. Entonces, bueno, ¿irían para atrás en ese cambio de paradigmas o no? No, en el Frente Amplio competencias no irrita. En el Frente Amplio lo que irrita es que se crea que se puede hacer una transformación educativa sin tener en cuenta la opinión de los maestros, de las profesoras, de los universitarios, de los académicos. Entonces van a tener que ir para atrás en la transformación. No, ir hacia adelante. Ir hacia quienes construyen la educación. La educación diaria se construye en el aula, con la maestra, con la auxiliar, con la directora de la escuela. Esas voces son voces importantes para la sociedad uruguaya y también lo son para el Frente Amplio.
Bien, tenemos que hacer la primera pausa. Cuando regresemos, panelistas, todas las preguntas que hay, sin fin, me imagino. Pero bueno, solo para cerrar esta primera pausa, ¿usted está conforme con este programa o le hubiera gustado poder incluir algo más, pero que en nombre de el consenso tiene que dejar atrás? No, este es el principio, es el primer documento de programa, es un proyecto de programa. Este programa ahora va a recorrer todo el país. Nos vamos a entrevistar con 500 distintas organizaciones sociales de cada departamento. Vamos a discutir con todos los frente amplistas de todo el país y se va a aprobar en diciembre, con lo cual el programa inicial seguramente va a tener muchos agregados, muchos aportes, algunos que van a provenir de filas frente amplistas y otras que van a provenir de productores agropecuarios, de industriales, de comerciantes, de trabajadores organizados, de cooperativistas. Es decir, este es el comienzo, un disparador para enriquecer la propuesta programática del Frente Amplio de cara al gobierno que se aproxima. Bien, hacemos una pausa, ya venimos, ¿eh?